Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Teoría en Pocos Minutos. Estamos en breve historia de la filosofía con el doctor Daniel Sichel. Hoy vamos a hablar de un personaje de la historia de la filosofía propiamente y yo creo que de bastante renombre, como lo es Michel Foucault. Para esto tenemos al doctor Daniel. ¿Cómo te encuentras? Y bueno, cuéntanos un poquito sobre por qué es que Foucault se definía a sí mismo como un archivero. Quisiera que comenzáramos con esto y adelante, tienes toda la palabra. Bien, bien. Sí, me quería detener un poco en el tema de cómo se ha interpretado a Foucault últimamente, ¿no? Porque muchos movimientos de izquierda, revolucionarios y demás lo reivindican, ¿no? Como quien abrió una nueva alternativa para la posibilidad de una rebelión contra el sistema establecido, contra el capitalismo, en sus formas más represivas, etcétera, etcétera. Sobre todo retomando esa línea que habíamos mencionado en la clase pasada, ¿no? De la teoría crítica, de la forma en que se intentó revivir el marxismo y se planteó la posibilidad de otras maneras de hacer la revolución que no fuera a través de la clase Ujú, obrera, ¿no? Por ejemplo, a ujú. través del recurso al arte, eh, a través de otros medios alternativos que también fueron reciclados por el sistema capitalista y por lo tanto perdieron su carácter aparentemente revolucionario, ¿no? Entonces Ujú. empezó toda esta idea actualmente de que, bueno, Foucault lo que habría planteado es que no se puede pretender una toma violenta del poder y una revolución que elimine las diferencias sociales y las contradicciones, sino que desde una perspectiva ya no de tipo marxista, sino más ligada al pensamiento de Nietzsche. Lo que habría planteado es que hay una serie de relaciones de poder, ¿no? Que atraviesan toda la Ajá. sociedad, lo cual es cierto, es algo que él plantea efectivamente, pero que, bueno, cuando una determinada clase política o cultural o algún grupo colectivo Sí. quiere reivindicar sus propios derechos, lo que tiene que hacer es tomar poder, ¿no? O sea, ir a la conquista del mayor poder posible, ¿no? Como en una Claro. lucha a muerte por conquistar espacios a través del discurso aparte y de la hegemonía del concepto de verdad, ¿no? ¿Quién es el que tiene la verdad? Entonces, toda la táctica actual se plantea en términos de imponer la verdad de un discurso, en este caso el discurso de género, e ir tomando posiciones en los ámbitos que tradicionalmente eran ocupados por otras verdades como la medicina, la psiquiatría y demás, ¿no? Es cierto que todo ese marco Foucaultiano existe en esta posición, pero Foucault de ninguna manera Ujú. reivindicaba eso. Foucault era básicamente un archivero, ¿y eso qué quiere decir? Que Ujú. él se ponía a hacer historia de las ideas, o como él decía, lo que se planteaba era una genealogía, ¿no? Ujú. Siguiendo un concepto que también tomó de Nietzsche, ¿no? Básicamente hay dos autores que lo influyeron, Nietzsche y Heidegger. Él Ujú. nunca estuvo del lado de Marx, ni estuvo ligado a la izquierda, es cierto que participó de los movimientos del Mayo francés, ¿no? Cierto, Pero en cierto. ese momento la figura central fue Sartre, ¿no? Porque Sartre Ajá. reivindicaba al sujeto libre, la idea del intelectual comprometido y demás. En cambio, Foucault tenía otra concepción que empezó desarrollando en las palabras y las cosas, allá por la década del 60, poco antes del mayo del 68, creo que la publicó en el año 1966, donde lo que planteaba era que el filósofo lo que tiene que hacer es una historia de las ideas, pero no en el sentido de pensar en términos de una lógica inexorable en el desarrollo histórico de una forma lineal, con una finalidad determinada, como seguían sosteniendo muchos pensadores marxistas, incluso dentro de Ujú. la dialéctica negativa, sino mostrando cómo la historia lo que enseña es una serie de rupturas por las cuales tiende a generarse algún tipo de concepto acerca de lo que es verdadero, de lo que es un discurso verdadero, y ese es el que Exacto. toma el control del poder y va modelando los deseos y los sujetos y los cuerpos de los sujetos, ¿no? Entonces es creador de deseos. O sea, a diferencia de la concepción freudiana, donde el poder era represor, ¿no? Reprimía el deseo, para Foucault el poder es generador de deseo, ¿no? Es Sí. una concepción que va a atravesar todo el postestructuralismo también a Deleuze, por ejemplo,
¿cierto? donde la crítica fundamental que se le hace al psicoanálisis es justamente la idea de que hay una represión que hace que los deseos pasen al inconsciente y que la función liberadora sería liberar eso que está reprimido y sobre todo a través de la palabra, a través del discurso, ¿no? Y para Foucault eso no es más que una continuación del proceso de confesión religiosa. En vez Ujú, de ir a confesarse al cura, uno va a confesarse al psicoanalista, pero en última instancia es otra forma más de normalización, ¿no? Cuando él ujú, habla de normalización se refiere a que cuando se plantea un discurso verdadero acerca del hombre sobre todo, ¿no? Porque él se orienta fundamentalmente al estudio de cómo surgen las ciencias humanas hacia el siglo XIX, ¿no? Porque antes no existían, el hombre no era algo existente, sino que el hombre fue una categoría creada por las ciencias del hombre, por las ciencias humanas, y fue por un motivo político, ¿no? Por un motivo relacionado con el control de la conducta, de los nacimientos, de las muertes, del comportamiento, de lo que se consideraba normal o anormal, ¿no? Entonces, lo que él plantea es, bueno, hay que hacer una investigación sobre cómo esto que en algún momento no era un concepto que ujú. merecía ninguna consideración pasa a convertirse en algo central, ¿no? Pasa a convertirse en el centro de las consideraciones acerca de lo que es un discurso verdadero, ¿no? Y él Sí, entiende que el poder psiquiátrico, el poder del derecho, el poder de la educación y demás, todos parten de la idea de generar un discurso que se considera verdadero, que antes no lo era. O sea, la verdad es algo que se genera históricamente por una serie de procesos de ruptura que no tienen ningún sentido, ninguna dirección definida, sino que simplemente se da una confluencia entre distintos saberes en torno a algo que es inconsciente, desconocido hasta para los propios científicos, que tiene que ver como con ciertas ideas fuerza o ideas guía que van modelando lo que Foucault va a llamar, en las palabras y las cosas, una episteme, o sea, una determinada concepción acerca de lo que es un conocimiento verdadero, a diferencia de lo que sería la doxa como conocimiento de mera opinión, ¿no es cierto? Entonces él como archivero lo que hace es indagar en las raíces de esos conceptos, o sea, ver cómo a través de distintas rupturas de paradigmas se van generando ideas nuevas que después se convierten en algo normal, algo habitual, algo que se considera verdadero de por sí y que no necesita ninguna justificación, ¿no? Pero que se han wow. generado históricamente y por lo tanto históricamente seguramente terminarán por destruirse, ¿no? Y una es la idea de hombre. Para él ya está en proceso de destrucción, porque él piensa que cuando Nietzsche declaró la muerte de Dios, también estaba declarando la muerte del hombre, ¿no? En la medida en que Nietzsche hablaba del pasaje del hombre al superhombre. Así que lo que él va a hacer es, por un lado, ver al sujeto en su contexto, ¿no? En el contexto de lo que sería la estructura. Esa es la herencia que él tiene del estructuralismo francés, ¿no? La idea de que los sujetos estamos sujetados a una estructura que es básicamente la estructura de un discurso que se pretende verdadero y su verdad es la que le otorga el poder sobre lo que uno debe o no debe hacer. O sea que la verdad no es solamente una descripción, como pretendían los filósofos analíticos, sino que, como afirmaba también la dialéctica negativa, pero de una forma más extrema todavía en el pensamiento de Foucault, es un discurso que sirve para un control, para un dominio de tipo social y que es utilizado como un instrumento político, ¿no? Y que organiza las relaciones entre las personas y de las personas con las cosas. El manejo que hacemos de las cosas, por ejemplo en el mercado, o el manejo que hacemos de nuestro propio cuerpo al generar determinados hábitos, por ejemplo a través de la educación, y el manejo también de los placeres, del deseo y demás. Entonces, realmente es un pensador que genera una revolución en lo que es el concepto de historia por esta visión donde no hay una linealidad, sino una serie de rupturas, ¿no? Una idea que además, de alguna manera, retoma, pero hace más concreta y más con los pies en la tierra, algo que viene de Heidegger, ¿no? Cuando vimos que Heidegger, el último Heidegger, plantea una concepción donde el ser hace como apariciones sucesivas a lo largo del tiempo, ninguna de ellas más verdadera que la otra, ¿no? Y que hoy en día vivimos en el mundo de la técnica, que es uno más de toda una serie que ha habido a lo largo de la historia. Entonces él se Excelente. ¿Y qué enten- puede en sus archivos y descubrir los orígenes de esos conceptos básicos y hacer una genealogía, como dice él. Perfecto, perfecto, de maravilla. ¿Y qué entendía?
Foucault por Arqueología del Saber, que de hecho, aquí tengo el libro, no lo he leído, pero de hecho es un libro, precisamente le dijo un libro eso. ¿Qué Sí, entendía sí, Foucault? yo lo leí y bueno, ahí lo que hace es tratar de desarrollar las bases del método que él había puesto en juego cuando escribió Las palabras y las cosas. Las palabras y las cosas es un texto maravilloso que yo recomiendo realmente investigar, es impecable, y lo que hace es poner en acto y mostrar esto que en Heidegger era muy abstracto, ¿no? Porque eso del ser que se manifiesta a través de acontecimientos ante el Dasein sonaba muy oscuro, ¿no es cierto? Y le faltaba llenarse de contenido concreto. Y Foucault haciendo algo parecido a lo que hacía Nietzsche, ¿no? O sea, haciendo filología, haciendo un estudio de las concepciones del mundo de una época Ujú, determinada a través de básicamente la literatura, pero también de saberes como, por ejemplo, la lingüística o las ciencias naturales, la biología, ujú, o también la teoría de la riqueza, o sea, lo que había sido la economía en una época determinada, llena de contenido y muestra que efectivamente eso ha sucedido históricamente, que lo que en un momento se consideraba una guía para lo que era la construcción de un saber serio, ¿te acordás que en algún momento hablábamos de lo que significa la seriedad del conocimiento? ujú, Conocimientos que eran serios en alguna época, por ejemplo en el Renacimiento, donde se planteaba que así en la tierra son las cosas como son en el cielo, y entonces todo estaba conectado con toda distancia a través de relaciones de analogía, y era posible a través de signos descifrar el significado o el uso que se le podían dar a ciertas cosas. Por ejemplo, Foucault dice en un tratado de medicina del Renacimiento, se nos enseña que hay una planta que tiene una forma de un ojo dibujada en la hoja, y entonces eso nos está dando signo de que eso sirve para curar las enfermedades del ojo. Cosas que para nosotros son loquísimas y pseudocientíficas, en ese momento, en el Renacimiento, era un modelo de pensamiento racional, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Kepler. Kepler, que descubrió el carácter elíptico de las órbitas de los planetas, era el astrólogo del rey, o sea, se dedicaba a ver en el cielo los signos de cómo iba a ser la vida de las personas en la Tierra. Entonces, el concepto de ciencia o de saber científico que manejamos a partir de la modernidad no viene del Renacimiento, ni siquiera viene de la época de Newton, que es lo que Foucault va a llamar época clásica del pensamiento, sino que surge recién en el siglo XIX. Como habíamos visto en otra clase, viste que generalmente se habla de antigüedad, de edad media, de edad moderna, de edad contemporánea. Bueno, Foucault desbarata todo eso, al hacer una indagación histórica mucho más como con lupa, ¿no es cierto? Viendo cómo se van generando los distintos conceptos de lo que se considera un saber serio, un saber científico, muestra que no existe esa continuidad entre grandes bloques de historia del pensamiento, sino que cada una está a su vez subdividida en un montón de subhistorias totalmente inconexas entre sí y con discontinuidades importantes entre unas y otras. Pero es así que él muestra cómo lo que llamamos modernidad, que se habría originado en el Renacimiento italiano, ¿no? En el 480, en 1400, en realidad tiene tres etapas bien diferenciadas, ¿no? Una cosa es este concepto del renacimiento, este concepto de la conexión a distancia entre las distintas cosas, que hoy en día sería pseudociencia. Otra cosa es la concepción del conocimiento serio o científico entre los siglos XVII y XVIII, o sea, en la época de ujú, Newton, ujú. cuando lo que prima sobre todo es la idea de buscar una matesis universalis, o sea, una teoría acerca de el orden matemático de las relaciones de identidad y diferencia entre las distintas cosas del mundo, y eso lo ve reflejado, por ejemplo, en cómo Linneo va a clasificar los seres vivientes en función de la forma en que muestran ser, o sea, en los aspectos visibles, en las representaciones claras y distintas, como decía Descartes, ¿no? Por ejemplo, Linneo se sabe que, y esto los biólogos lo reconocen, la pegó muy bien al clasificar las plantas. ¿Por qué? Porque en las Ujú, plantas todos los órganos son visibles, están para afuera. ujú, Eh, los reproductores están en las flores y se pueden ver claramente. O sea, le costaba mucho más clasificar a los animales que tienen todo más escondido que las plantas que tienen todo a la vista, ¿no? Uno ve el ujú, órgano de nutrición, que es la raíz, ve el otro órgano de nutrición que es la hoja, uno ve la flor ujú. que es el órgano de reproducción. Entonces esa es la era de la representación, ¿no? La era donde todo está claro, todo es visible,
y se trata de encontrar la palabra justa para describir eso que vemos, ¿no? Y lo mismo, dice él, se ve, por ejemplo, en la teoría de la riqueza, que se maneja en esa época, donde el valor del oro es porque sirve de moneda de cambio, intercambio con cualquier otra mercancía, o sea, es una representación de otra cosa. O sea, el concepto de representación atraviesa todo lo que él llama la era clásica, que son los siglos XVII y XVIII. Y después en el siglo XIX se rompe, se quiebra todo ese paradigma, toda esa episteme, como dice él. Él maneja el concepto de episteme, que en realidad es un antecedente muy claro de la idea de paradigma de Kuhn. Hay una Sí, de hecho. ruptura, ¿no? Si era un saber serio, un saber seguro y científico, y aparece otra idea, que ya no es la idea de representación, sino la idea de función. O sea, las cosas son por las relaciones entre sus partes y cómo funcionan unas encadenadas a las otras. Entonces, en vez de clasificar a los seres vivientes por su aspecto visible, se empieza a tratar de indagar cuál es su funcionamiento fisiológico interno, por ejemplo, cómo las partes se ordenan en función del todo, ¿no? Y para cumplir con determinados fines para la vida del individuo. Y en el caso de la economía, en vez de pensar en términos de valores de cambio, se piensa en términos de trabajo, o sea, de producción de riqueza. Y eso muestra cambios de paradigma que son radicales y ya no va a volver a pensarse como se pensaba antes. Lo que quedan son los residuos o esos restos que encontramos en los archivos, que es ahí a donde va a buscar Foucault y haciendo una labor, un trabajo inmenso, ¿no? Porque rescata todo eso que hoy en día no nos pondríamos a leer. Uno dice, ¿a quién se le ocurre ponerse a leer un texto de economía del siglo XVII si lo más lógico es leer los textos más actuales? Pero Foucault lo hace a propósito porque trata de mostrar esa tesis que él tiene de que el saber es algo que se va constituyendo históricamente sin una razón. O sea, no hay un motivo por el cual un saber, un criterio de verdad se impone. Simplemente se impone y después va a mostrar más adelante cómo eso marca una determinada manera de entender lo que es normal y lo que es anormal, que eso ya constituiría una segunda fase, ¿no? Del desarrollo de su pensamiento. Pero él empieza como genealogía, ¿no? Como archivero. Es una genealogía de determinados conceptos. Indaga dónde han surgido y qué rupturas han sufrido a lo largo del tiempo. Excelente, de maravilla. ¿Y qué sería la microfísica del poder, que es, creo yo, algo fundamental para entender esto a lo que se refiere Foucault en el poder? Claro, cuando él después va reflexionando, porque era una persona a la que no le gustaba encasillarse en una posición determinada, sino que a medida que indagaba descubría nuevas maneras de pensar, va deslizándose desde justamente lo que es la genealogía a lo que es la arqueología, que consiste en esta concepción de capas, ¿no? Capas superpuestas que se van generando históricamente y se trata de desenterrar lo que está escondido debajo, ¿no? Y él lo que nota es que debajo de esa pretensión de saber, lo que hay es una pretensión de poder, de dominio sobre los cuerpos y sobre los deseos de las personas. Y que ese dominio no es algo que ejerce una clase social sobre la otra, que es la concepción marxista tradicional, sino que se ejerce en todos los niveles de la sociedad. Cualquier relación entre dos personas es una relación de poder. Un poder que no necesariamente es un poder negativo, no quiere decir que yo te estoy usando como un instrumento para mi propia satisfacción, que sería la concepción tradicional del poder, ¿no? La que más se maneja y que suele generar confusión con respecto a qué quiso decir Foucault con respecto a esto del poder. Él, de hecho, el poder no lo juzga, nunca dice el poder está mal o el poder debería desaparecer. Sí dice que todo poder genera como contrapartida una resistencia, más o menos como la ley física de acción y reacción, pero tampoco dice que esa resistencia tenga una causa o una razón de ser. De hecho, cuando él ya tardíamente, en el año 80, fue enviado por un periódico a cubrir la noticia del levantamiento del pueblo de Irán en contra del Shah de Persia, y que va a llevar a la instauración de otra dictadura que es la de Khomeini, él veía cómo la gente salía a la calle sin armas a enfrentarse al ejército y decía, esto es absurdo, no tiene ningún sentido. O sea, lo que él veía era que la rebelión no tiene razón de ser. O sea, solo la única razón de ser de la rebelión es el hecho de hacerla y nada más.
Aparte de que anticipaba esto de lo que vamos a encontrar como un fenómeno notable, ¿no? De fines del siglo XX y principios del siglo XXI, esa actitud de determinados grupos musulmanes de ser capaces incluso de perder su vida inmolándose para hacer realidad una determinada causa, ¿no? Lo cual muestra la absoluta irracionalidad de la rebelión. La rebelión no es algo que proceda de la razón, justamente porque la razón es el saber hegemónico, y Mm, es el saber hegemónico el que establece lo que es irracional, y lo que es irracional es lo que queda fuera de ese saber, y ese saber a su vez enseña prácticas para que lo que queda fuera sea normalizado, ¿no? Por eso esa indagación que hace en algún momento sobre todas las políticas que desarrollaron las grandes naciones a fines del siglo XIX para dominar a las personas, ¿no? No con una intencionalidad, no es que nadie tiene la intención de hacerlo, sino que es algo que se da naturalmente, digamos. Un Estado es una forma de dominio y el dominio lo ejerce a través de la hegemonía del saber, y ese saber a su vez establece que hay cosas que son normales y cosas que no lo son. Y establece criterios acerca de cómo hacer que lo anormal se vuelva normal, ¿no? Entonces se establece una serie de pautas sobre cómo ejercer un control con aquellos que quedan fuera de lo que se considera racional, ¿no? Por eso él va a indagar, por ejemplo, la historia de la locura y va a decir cómo lo que en algún momento era, por ejemplo, que un dios poseía a una persona, y así se entendía la locura, por ejemplo, en la antigüedad, ¿no? Un dios que gobierna a una persona y la vuelve loca. De ahí pasamos al concepto de la locura en la psiquiatría moderna, en el siglo XIX, donde el loco es alguien que ha perdido la razón y hay que encontrar métodos para que la recupere, ¿no? Entonces, la locura parece como la contracara de la razón, de la racionalidad científica. De la misma manera, el crimen aparece como contracara de la legalidad. Entonces, la ley tiene que establecer medios para que el criminal sea sometido a un control que lo normalice de alguna manera, ¿no? Ahí aparece el ujú, concepto de panóptico, por ejemplo, ujú. que es un concepto que Foucault toma de Bentham, ¿no? Que era un filósofo del siglo XIX que era partidario de la construcción del mayor bien para el mayor número, pero paradójicamente ese bien para el mayor número lo hace a través de un concepto de un Estado que ejerce dominio sobre los cuerpos y los deseos de las personas, ¿no? O sea, ¿qué entiende por bien Bentham? Bueno, lo que él entiende por bien, lo que es su concepto de lo que es bueno, y excluye cualquier otra alternativa como cosa mala, y eso que es malo tiene que ser de alguna manera controlado y dominado por el bien, ¿no? O sea, todo se hace con las mejores intenciones. Ese ejercicio del poder no se hace por maldad, se hace porque se considera que es lo que hay que hacer. Entonces, toda esa indagación que él hace también lo lleva a concluir que todo saber es una forma de ejercicio del poder. Y ese poder no se ejerce solamente en el dominio, como decía, de una clase social sobre otra o del Estado sobre los individuos. Se ejerce, por ejemplo, entre padres e hijos, entre, no sé, unos hermanos y otros, el hermano más fuerte y el hermano más débil, o el hermano que sabe y el hermano que no sabe, el mayor y el Mm, menor, el hombre y la mujer, o al revés, la mujer y el hombre, ¿no? Porque Foucault tampoco dice que sea una cosa unilineal, sino que cada uno de cierto. nosotros ocupa un lugar dentro de esa estructura de relaciones de poder, y a veces ocupa el lugar de dominado y a veces ocupa el lugar de dominador, ¿no? A veces es el Exacto. débil y a veces es el poderoso, según ¿Y, con y, quién se esté relacionando y en qué momento. y por qué es que le da tanta importancia al panóptico? Y si pudieras explicarnos la idea para que quede un poco más claro qué es el panóptico. Bueno, lo que plantea Heidegger es como las sociedades punitivas, como eran las de la Edad Media, donde castigar al criminal era un espectáculo público, ¿no? Que se hacía para escarmiento de la gente y también para su diversión, de una manera un poco perversa. Mm, Después se van a convertir en sociedades de control, ¿no? Donde lo que se trata, como decíamos, es de normalizar a las personas, generándoles hábitos de conducta adecuados a lo que se considera normal, ¿no? Por ujú, ejemplo, lo normal es el sexo para reproducción y lo normal es la masturbación o la histeria.
Entonces, incluso la indagación psiquiátrica sobre la histérica es una indagación de cómo normalizar lo que es anormal. O sea, Foucault tampoco entiende que el psicoanálisis esté libre de este proceso, es parte de todo este sistema de las ciencias humanas generadas en el siglo XIX para el control de los individuos y para sujetar a los sujetos a determinadas estructuras de relaciones de poder, ¿no? Entonces él ve en lo de Bentham, como decía, en esto del panóptico, un modelo, porque es como el pasaje de las sociedades de disciplina a las sociedades de control, que ya son una forma más, si se quiere, evolucionada y aparentemente suave de dominio, que la vemos hoy en día, por ejemplo, en el hecho de que alegremente nos dejamos invadir por cámaras de seguridad en todas partes, que vigilan nuestros movimientos por nuestro propio bien, y que entonces tenemos que estar constantemente bajo la mirada de otro a quien no podemos mirar, porque el dispositivo del panóptico funciona de esa manera. O Ujú. sea, la trampa, digamos, del panóptico es que plantea un sistema carcelario perfecto donde habría una torre en el centro y todas las celdas estarían dispuestas alrededor, de forma Ajá. tal que personas no supieran cuando el guardia cárcel los está observando y por lo tanto sientan que esa mirada está permanentemente. O sea, viene a sustituir lo que para la Edad Media era la mirada de Dios que obligaba a la persona a someterse a través de la confesión, ¿no? Yendo al cura a confesar sus pecados. El panóptico recupera eso en una época en la que Dios ya no es un concepto válido, ¿no? Porque Bentham, de hecho, y los utilitaristas que lo seguían, eran ateos, pero entendían que había que generar algún tipo de temor, ¿eh? Ya no era el temor a Dios, porque Dios había desaparecido de consideración, entonces había que generar otro tipo de temor para asegurarse que las personas se subordinaran a determinadas reglas, porque si no todo iba a ser caos y anarquía, ¿no? Entonces, la forma de hacerlo era a través de generar esa impresión de estar constantemente observados por aquel que poseía autoridad y poder, sin poder a su vez ellos verlo a él, con lo cual la mirada era en una sola dirección y los prisioneros se convertían en objeto de la mirada del otro, ¿no? Un poco como lo que dice Sartre, ¿no? En algún Sartre. momento sobre la mirada del otro que se convierte para una persona en un infierno, pero siempre en el caso de la sociedad tenemos la posibilidad de ver a quien nos está mirando, pero cuando ese ojo es omnímodo y no sabemos quién nos está viendo, como pasa con las cámaras de seguridad, estamos totalmente sometidos a una mirada que no tiene cuerpo y por lo tanto no puede ser a su vez objeto de nuestra propia mirada y no puede ser sometido y estamos obligados a someternos a él y por nuestro propio bien, ¿no? Wow. Ahí es donde está lo perverso de esa relación de poder de panóptico, ¿no? Aceptado incluso por los gobiernos populistas y los gobiernos de izquierda, ¿no? Que dicen, sí, multipliquemos las cámaras de seguridad por el bien de la gente, hay que ver cuando las personas están o no cumpliendo con la cuarentena, por ejemplo, si salen de la casa o no, pongamos impuestos enormes para aquel que va sin barbijo, pero pongamos el mismo impuesto también para aquel que usa barbijo medicinal, porque ese tiene que ser solo para el personal de sanidad, o sea, toda una cosa de locura que termina siendo normalizada. Ahí vemos Y, muy claramente lo que plantea Foucault, que es excelente, que es cómo se vuelve normal lo que antes no lo era. Y sin ninguna razón, no hay un motivo para que eso sea normal. O sea, en la época de la gripe española, nadie se hubiera ocurrido cerrar todas las fronteras y cortar todos los flujos de personas para evitar la propagación de una pandemia. Y ahora es la norma, es lo que hay. Por eso va y derivándose hacia una biopolítica, ¿no? O sea, hacia una política del dominio de los cuerpos. Y eso lo vemos muy claramente en este momento. yo me pregunto si una hipervigilancia, o en este caso un panóptico, a final de cuentas sería un dispositivo que se internalizaría dentro de la mente del sujeto, si es que el sujeto se autovigilizaría. Por supuesto, la idea es generar artificialmente la conciencia moral que el reo no tiene, ¿no? Porque la idea de Bentham es esa, es como decir, bueno, las personas buenas, entre comillas, los normales, tienen en su propia cabeza la conciencia moral, han sido educados para eso y han generado algo que los controla desde adentro. Pero justamente el psicópata, que es el que no tiene culpa por el acto que realiza, el acto criminal que realiza,
necesita justamente esa vigilancia de una mirada que no es de nadie en particular para ir autorregulándose en su conducta, sintiendo que lo está haciendo por la mirada del otro, porque no tiene capacidad para generar esa regulación por sí mismo, porque carece de conciencia moral. Así que sí, efectivamente es un sustituto artificial, y por eso él habla de tecnologías del yo, ¿no? Es una tecnología que sirve para generar el efecto deseado, que en ausencia, digamos, del aparato psíquico que se requeriría para eso. En Wow, última qué instancia, maravilla. el efecto sigue siendo el mismo. ¿Y por qué dice Foucault que el hombre y el amor son invenciones? ¿Y cómo se relaciona esto con su idea de saber poder? Bueno, justamente yo te había mencionado que en las palabras y las cosas, él plantea el hombre ha muerto, ¿no? Y si ha muerto Sí, es sí. porque el hombre se ha generado históricamente. ¿Y cuándo el hombre se ha inventado? Cuando se inventaron las ciencias humanas. ¿Y para qué? Para tener control sobre los cuerpos y los deseos de las personas. ¿Y eso cuándo pasó? Y pasó en el siglo XIX. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, viendo los archivos. O sea, todo encaja, digamos. ¿Y por qué? No hay un porqué, simplemente se dio. Podría no haberse dado, pero hubo una confluencia de distintos factores de tipo económico, social y cultural que llevaron a esa construcción, y a que esa construcción se convirtiera en hegemónica y fuera lo normal. Entonces, a partir del siglo XIX se empieza a hablar del hombre, y la psiquiatría se ocupa del hombre, y la medicina se ocupa del hombre, y el hombre pasa a ser el centro de consideración. Hasta ese momento el hombre era parte de esa escala de la naturaleza, de esa continuidad que para el pensamiento que Foucault llama clásico, llenaba todos los huecos y los vacíos, ¿no? Como Leibniz, ¿te acordás que Leibniz decía que el mundo es el mejor mundo posible porque es el más lleno posible, ¿no? Y el Ujú. hombre no era más que un grado más dentro de esa escala, ¿no? Algo que para los renacentistas estaba ubicado entre los ángeles que estaban por encima y los animales que estaban por debajo, pero no tenía una posición central. Ni siquiera con Descartes adquiere una posición central, lo adquiere solo como sujeto de conocimiento, pero como objeto de indagación, como objeto de la ciencia, recién aparece el hombre cuando aparecen las ciencias humanas, y eso coincide con el desarrollo de los estados nacionales que empiezan a preocuparse por establecer estadísticas de nacimientos, estadísticas de muerte, por evitar pandemias, por evitar epidemias. Todo eso ya se genera en el siglo XIX. Y toda Sí, esa preocupación por la salud de los cuerpos, por la salud de las mentes, ¿no? Por tener ciudadanos saludables que sirvan al Estado, que sean funcionales al Estado, donde el interés va por el todo y no cada individuo por separado. Así que wow. es algo que se ha generado históricamente. Y con el amor pasa lo mismo. El amor para Foucault es algo que va cambiando de figuras a lo largo del tiempo. Eso lo desarrolla sobre todo en ese texto último, que es la historia de la sexualidad, donde habla justamente de lo que para los griegos era el amor, que era la afrodisia. Esa afrodisia tenía que ver con los usos del cuerpo para obtener placer, y era un amor que relacionaríamos con lo erótico, ¿no? Con el eros. Después había otras formas que se ligaban a esa, que era el amor al saber, y las dos se podían combinar, ¿no? Porque existía esa erótica por la cual el maestro podía poseer el cuerpo de su discípulo y enseñarle no solo la sabiduría o la filosofía, sino también la sexualidad, ¿no? Aun cuando después, cuando llegara a la edad madura, cumpliera con funciones que la sociedad exige, como la reproducción y el matrimonio, que no tenía nada que ver con el amor. El amor era algo que estaba reservado para hombres. La invención del amor del hombre hacia la mujer aparece con la Edad Media, ¿no? Cuando aparece, por ejemplo, esa idea de la Divina Comedia de Dante, ¿no? Que al ver a una mujer se enamora de ella, después no la ve más y va a ser su amor eterno, ¿no? Entonces lo que llamamos habitualmente amor platónico, que no tiene nada que ver con lo que había planteado Platón, porque Platón hablaba del amor a las ideas, y en todo caso ese amor a las ideas podía alcanzarse tranquilamente empezando por el amor de unos hombres hacia otros hombres, incluso en un sentido carnal, ¿no? Pero que después tenía que elevarse hasta el amor hacia la verdad, el amor al saber. Así que eso que llamamos amor hoy en día es una invención de la Edad Media, que después cobra otras figuras también, que hasta consolidarse en la forma del amor del matrimonio burgués, durante el siglo XVIII, XIX, por ahí.
Entonces es también una figura histórica, ¿no? No hay nada que no sea históricamente generado y que por lo tanto no sea históricamente destructible. Como de hecho lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Cuando las formas del amor van cambiando y el concepto de lo que se considera Cierto. normal en el mundo ya no es el mismo. Y obviamente que ese cambio genera resistencias y las va a seguir generando hasta que se establezca una nueva normalidad, que probablemente nosotros ya no vivamos en el momento en que se incorpore, o quizás sí, no lo sabemos. Claro. ¿Y cómo entiende Foucault el concepto de intelectual comprometido y cuál es su teoría de la emancipación? Bueno, justamente yo te comentaba que ha sido bastante mal interpretado Foucault, ¿no? Porque si bien es cierto que él decía que lo más que se podía lograr hoy en día es frente al poder, ¿no? Como está distribuido dentro de la sociedad, ganar un lugar de poder, y que no había otra opción porque ya no existía una racionalidad histórica que condujera la eliminación de las desigualdades sociales, sino que simplemente lo que vamos a tener son luchas de distintas formas de saber poder, ¿no? Pretendiendo hacerse hegemónicas unas sobre las otras. Si un grupo de marginados quería alcanzar un estatuto importante y central y imponer su propio concepto sobre la realidad, su propia visión del mundo, su propio episteme, tenía que hacerlo por la fuerza, de alguna manera, ejerciendo poder cada vez mayor, por la fuerza o por lo menos por el consenso, ¿no? Como puede pasar en este caso, como hemos visto últimamente con el tema del género, ¿no? O el tema del feminismo. Lo cual no quiere decir que lo que seas como resultado sea algo mejor que lo anterior. En Foucault no está la idea de que la historia evolucione hacia algo mejor, solo evoluciona hacia formas de dominación diferentes. Cambiamos un amo por otro amo, no hay diferencia en ese sentido. A lo sumo se puede establecer, dice él, otra forma de emancipación que sería convertir la propia vida en una obra de arte, o sea, tomar para sí mismo la decisión de modelar su propio deseo y su propio cuerpo en función de sus propios intereses, ¿no? Sin mediar por las imposiciones de esas formas de saber hegemónico y hacer de la vida una obra de arte. Él hace como una especie de reivindicación de una rebeldía estética, podríamos decir, pero que tiene que ver con el moldeado del propio ser individual, no tanto con crear obras de arte que generen Mm, ruptura a nivel social, sino que ujú. termina en una especie de Introspección. elitismo individualista al Ujú, estilo de Nietzsche, ¿no? De hecho, ujú. él era un seguidor de la filosofía de Nietzsche, así que tiene muy poco que ver con esta idea de generar movimientos sociales o adherir a ese tipo de movimientos de masa que sí vemos, por ejemplo, de Sartre, ¿no? Sartre, por ejemplo, fue a Cuba cuando ganó Fidel Castro y su presencia y sus fotos con él le sirvieron también de propaganda al gobierno cubano, o sea, estaba siempre al pendiente de los movimientos que consideraba revolucionarios porque seguía con la idea de la creación del hombre nuevo, ¿no? Pero para Foucault el hombre ha muerto, así que no tiene sentido proponer un hombre nuevo. Lo más que se puede lograr son cambiar, modificar las relaciones de poder. Y la única resistencia que realmente vale la pena intentar es la de tomar control sobre la propia vida, o lo que él llamaba el cuidado de sí y el control de los propios placeres, ¿no? Que es algo que él ve, por ejemplo, que se daba entre los antiguos griegos y romanos y que se ha perdido y que podría intentar recuperarse, ¿no? Se ha Completamente. perdido sobre todo la hegemonía del cristianismo que impuso una determinada concepción de la sexualidad ligada directamente al matrimonio y la reproducción y la idea del pastor como pastor de ovejas, ¿no? Que es al mismo tiempo confesor y que te guía con respecto a qué es lo que tenés que hacer con tu vida personal, individual, ¿no? Liberarse de ese poder que el otro tiene sobre vos y tomar las riendas de tu propia existencia. En un sentido que no tiene que ver con la libertad como la entendía Sartre, porque ese concepto para Foucault no existe. Seguimos siendo sujetos sujetados a la estructura. Lo más que podemos hacer es poner nuestra cuña dentro de esa estructura y tratar de eludir los mecanismos de control que tiene toda sociedad y toda vida social necesariamente, porque la sociedad es eso, es una relación de poder. Sí, así es. Este, ¿Por qué Foucault hace una historia de la sexualidad? ¿Por qué sería?
Bueno, justamente para mostrar que el concepto del amor ha variado históricamente, que tiene una serie de rupturas a lo largo del tiempo. Y también para desmitificar esa idea que tenían los freudomarxistas, o sea, los que intentaban unir a Freud con Marx, de pensar que la sexualidad había sido reprimida para que los trabajadores pudieran poner toda su energía en el mecanismo de producción y que la liberación consistía simplemente en que las personas liberaran esa represión y pudieran ejercer libremente sus deseos, cuando en realidad no existe tal cosa como el deseo reprimido natural en el hombre, porque no hay naturaleza humana, sino que lo que hay es deseos modelados por la propia estructura, ¿no? En ese sentido coincidiría con la posición de Lacan de pensar que el deseo es deseo del otro. Ni siquiera en el ¿Cierto? deseo somos individuos autoconstituidos y autogenerados por nuestra propia naturaleza personal. No existe tal cosa. El deseo siempre es el deseo del otro, ¿no? Es el deseo que ha generado en nosotros la estructura. En ese sentido hay una posición muy similar, ¿no? Entre la indagación de Lacan y la de Foucault, Es por lo que, su carácter. es lo que decías, el otro con mayúscula, ¿no? Y que me decías fuera del aire hace días que el deseo, incluso el genuino, atraviesa el lenguaje, no, no hay deseo sin lenguaje, ¿no? Y no hay deseo que no esté articulado, aunque la articulación del deseo sea el tropiezo, el fallido, sigue siendo una articulación en el lenguaje. Aparece en los puntos donde el lenguaje tropieza, pero si la demanda hacia el gran otro es a través del lenguaje, yo quiero esto, yo quiero, dame, 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 como es la demanda habitual del Estado, el deseo surge cuando eso tropieza y falla. Por eso Sí, tampoco es que se vayan a liberar los deseos y se le exige al Estado que contemple la propia sexualidad como un derecho que debe ser legislado, porque someterse a una legislación ya es someterse a un poder, y eso va a generar necesariamente como contracara algo que se considera normal. Hoy en día, ¿qué es lo normal? Formar familia, tener hijos, amarse hasta la muerte, eso es lo normal hoy en día. Lo que antes era considerado lo normal, lo normado, a lo que debía aspirar las otras, bueno, ahora se dio vuelta y eso es lo normal, pero entonces eso es resistencia. Hoy en día sería resistencia tener la vida burguesa que antes se consideraba justamente normalidad, porque la normalidad ha pasado a ser otra cosa. Pero no exacto. deja de aparecer siempre lo anormal como sombra de lo normal, o la locura como sombra de la cordura. Aunque cambiemos las reglas, siempre va a haber aquello que está en contra de esas reglas y las Propone, resiste. Mm. claro. Y cuál sería el legado precisamente de Foucault? Y ya hablas un poco que está en Lacan, ¿no? Y en qué otros pensadores o qué más de Lacan. No, yo creo que el legado de Foucault está, bueno, en Deleuze, están muchos pensadores contemporáneos de él, pero también está en lo que vivimos. ¿Qué vivimos si no es biopolítica? ¿Qué es esto que nos está pasando ahora de que los estados entregan el poder a manos de los virólogos o al contrario, se resisten a ellos, que es otra forma de relacionarse con ese saber como saber hegemónico, ¿no? Porque en última instancia, aunque Bolsonaro salga a gritar en contra, sigue siendo en contra de lo que los demás consideran normal. Entonces, resulta ahora también que una persona que dijo yo no voy a hacer la cuarentena fue encerrada en un psiquiátrico como si estuviera loca. O sea que vemos claramente cómo funcionan estas relaciones de saber-poder y siguen funcionando tan alegremente como lo hacían en la época de Foucault. Así que vivimos lo que Foucault había indagado. Y es muy bueno tenerlo presente y darse cuenta de que Foucault no decía que esto que vivimos ahora era a lo que él aspiraba. No, Claro. olvidémonos de la idea de relacionar a Foucault con Marx y hacer estos juegos de malabarismos intelectuales que terminan desnaturalizando lo que había sido su pensamiento más profundo y su visión más clara sobre cómo funcionan las cosas, las relaciones en la sociedad. La sociedad es necesariamente relación de dominación, eso no lo vamos a superar nunca. Aunque la maestra hoy en día trate de mostrarse más bonita con los alumnos y les enseña diciendo que va a tener en cuenta sus opiniones, ella sigue siendo la que sabe y la que pone la nota y el alumno sigue estando sometido a su poder. Eso no ha cambiado para nada y no va a cambiar aunque estemos en un gobierno comunista, populista, socialista o con el ismo que le querramos atribuir. Así que es fundamental recuperar esos conceptos y esa indagación crítica que había hecho Foucault, me parece,
porque aparte ha sido desvirtuada y desnaturalizada. Incluso se sabe que Foucault era homosexual y que Sí, incluso le gustaban algunos juegos bastante perversos, pero cuenta la anécdota que cuando estuvo en Estados Unidos y una persona se le cruzó y le dijo, gracias a usted, los homosexuales tenemos el Día del Orgullo y podemos recuperar este, la aceptación de parte de la sociedad, él dice, yo no quería eso, a mí lo que me gustaba era lo prohibido, era el hecho de que eso no fuera normal, decía. Así que ni lo siquiera en contrario, eso ¿no? le pegaba. Para nada estaba de acuerdo con esa. Era cambiar una normalidad por otra para él. No, no era eso lo que definía el estar en contra o resistido al sistema de dominación. Excelente. Me voy yo satisfecho con esa clase, Daniel. Aportas demasiado y creo que hoy, precisamente hoy, actualmente, es bastante importante tener una visión crítica de Foucault y no entenderlo como se ha entendido, yo diría que casi vulgarmente, hoy por hoy. Está Así que vulgarizado, se hizo con Marx antes de él, así que estamos en la misma. sí, por eso yo creo que esta clase ha sido muy significativa, ¿eh? En ese sentido en el que vamos a prender algunos focos, esperemos. Bueno, muchas gracias. Que estés bien. Gracias. Gracias.